Voy a colocar la transparencia. Inge, Dígame. perdón, buen día. Una pregunta, Ya. por favor. Sí, claro que sí. Cuando hemos aumentado la columna de 30, las dimensiones de 30 a 40, la ¿Ya? armadura que, la armadura que viene de la columna, ¿va yendo recto o doblamos como hemos aumentado la dimensión de la columna? Vamos a eso ver enseguida, por favor. Doblamos en el sentido de la columna. No te preocupes, vamos a colocar eso enseguida en una figura para que vean cómo va o cómo tiene que ir la armadura, porque usted tiene que armar de abajo hacia arriba. Se acuerda que usted tiene que armar primero la zapata y lanzar las armaduras que tienen que ir hacia la columna. Entonces, coloquemos, a ver, veamos entonces cómo acabemos de calcular. Su pregunta está bien y le voy a mostrar en una figura casi final cómo tiene que ir la armadura. Fíjese, ahí está la armadura que usted coloca en la zapata. Entonces tiene que ir en el sentido del incremento de la columna y luego cambiamos la sección, ¿no? Entonces no estamos creando puntos de concentración de tensiones porque vamos a hacer un cambio algo discreto, no es tan brusco, por tanto, esto vamos a evitar de que haya una concentración de tensiones o un punto con concentración de tensiones. Entonces acá es lo que realzamos la armadura con las patitas, subo en el sentido del incremento de la armadura y luego continúo para arriba. Bueno, está interesante su pregunta. Le agradezco por la consulta. Veamos entonces ahora lo de la verificación a corte y punzonamiento. Bueno, como les decía, el comprender bien clarito el diseño de las cimentaciones aisladas, bajo ese mismo concepto se aplica a las demás cimentaciones. En algunos no se verifica punzonamiento porque, por ejemplo, la zapata combinada hay una viga de por medio y por tanto es muy complicado de que la columna punzone la viga. Pero en este caso de la zapata aislada, como tenemos medianera aislada, acá se tiene que realizar las dos verificaciones, vale decir, el corte y el punzonamiento. Ahora, en el caso del punzonamiento es donde se tiene una modificación. Para el punzonamiento, para el corte, sea el cimiento con un volado menor a 2H o con un volado mayor a 2H, la verificación es la misma para el cortante. Pero cuando tenemos cimentaciones que son algo flexibles, el punzonamiento va a modificarse. Esa es la única gran diferencia que se tiene que tomar en cuenta. El caso de el punzonamiento. Entonces, en el caso del punzonamiento, acá se tiene que verificar primeramente cómo estamos cumpliendo vamos entonces acá a colocar, verificamos corte y punzonamiento. 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 Entonces, para el corte se verifica, por lo general,
para ambas situaciones, si es cimiento rígido o cimiento flexible, vale decir el volado menor que 2H o el volado mayor o igual que 2H. Entonces, en ambos casos, se tiene que el corte se va a realizar voy a dibujar Acuérdense que una columna tiene un ensanchamiento. Entonces lo voy a hacer acá un poquito más ancho. Algo así. Desde el punto de vista desfavorable, nos interesa el corte como si fuera la columna sin el ensanchamiento. Entonces, el corte vamos a verificar a una distancia D. La armadura, recordemos que va a estar de esta manera. Este es H que conocemos. Y esto va a ser la distancia D que conocemos. Entonces conocemos el valor de D, ¿cierto? Este es el valor de D. Y conocemos el valor de H del cimiento. Entonces este va a ser el valor de D. Y tenemos de carga sobre el cimiento, la carga uniformemente es de partida, que tiene este valor, es el valor sigma. Entonces, el cortante, en este caso vamos a considerar, como tengo esta dimensión, que esto vale B2, y esta distancia es A2, el cortante consideramos el efecto de la carga repartida en el área achurada. Y la fuerza de corte que va a actuar en este plano. ¿No? Entonces, en este caso, tenemos que ver el volado cuánto vale, si es menor o mayor o igual que 2H. En ambos casos, el cortante se verifica a la distancia D en este plano. Ahora, en este caso, la fuerza tenemos que verificar el volado no solamente en esta longitud o longitud B2, sino también, acuérdense que tiene que verificar a la distancia de esta otra longitud. Entonces, bajo el mismo concepto que estamos verificando, ¿cierto? ¿Por qué? Porque nuestras zapatas medianeras no son cuadradas. Por tanto, van a ser diferentes
en un lado y en el otro lado, en cada sentido hay que verificar el cortante. El concepto es el mismo y por tanto escribamos la ecuación para calcular el cortante. En nuestro caso, por ejemplo, el volado B, ¿cuánto vale? La distancia estoy considerando 0,30, este es 1,30. Si tenemos 0,40, esto es 0,40 o 0,30, sería 0, es 1,30 menos 0,40, 1,30 menos 0,40, y ese sería el volado. Si considero 30 solamente el ancho de la columna, sería 1 metro. Entonces, 1 metro y 2H sería H0,70. Entonces, 2H es este valor, vendría a ser 1,40. Si tomamos 0,40 va a ser 0,90. En todos los casos, 2H es mayor que el volado, ¿no? Por tanto, el cortante lo verificamos de la siguiente manera. Como les digo, el cortante, acá tengo que el volado es 2H es menor que el volado. Cuando el volado sea mayor que 2H es cimiento flexible, estamos en cimiento rígido. Y en ambos casos, para el cortante, verificamos en un plano a la distancia D. Ahora, el cortante, ¿cómo lo voy a calcular? La fuerza de corte, considerando esta fuerza que está repartida en esta área hechurada, tengo que el cortante B sub D mayorado va a ser igual a gamma F, tensión por área va a ser fuerza. Entonces, tensión por el área, esta sería la acción de la reacción del suelo o la acción del suelo sobre el cimiento. Entonces, esto tenemos que va a ser igual. Gamma F, la tensión, y el área sería, a ver, tengo A2 menos A1, tengo A2 menos A1. Entonces, si le quito A2 menos A1, esto de acá hasta acá, y menos D, ¿no? Multiplicamos por el ancho B2. Entonces tenemos así la fuerza de corte. Y el cortante que resiste del hormigón va a estar en función de esta altura que llamaremos D1 por esta longitud, ¿cierto? Como en el caso de las cimentaciones aisladas. Entonces, en nuestro caso, nuestro cortante del concreto último va a ser igual a la resistencia al corte de mi hormigón, que es el FCB. Si recordamos, el FCB es igual a 0,5 de la raíz cuadrada del FCD. El FCD, ¿no? Entonces, está en función directa a la resistencia del hormigón. Y esto multiplicamos por la altura de 1 y por el largo B2, que es el área.
y tiene que cumplir que el cortante, debido a la reacción del suelo, tiene que ser menor o a lo sumo igual que el cortante del concreto último, ¿no? Entonces acá en nuestro ejemplo hemos hecho el cálculo considerando el 0,40, entonces tengo que, y también en el otro sentido, nos da que 1,40 es mayor que 0,65 y mayor que 0,90. En ambos sentidos hay que calcular. Y el cortante, como ven acá, lo mismo que hemos calculado, tomando esta área que he achurado y he calculado tanto para el plano B como para el plano A, los cortantes en ambos sentidos. Eso, el mismo concepto tiene que usted considerar. He verificado el cortante en el plano B y el cortante en el plano A la distancia D. Ahí está por B1 menos B2 menos D, ¿no? Y para el punzonamiento, en el cortante, ahí ven el cortante, bueno, 0,55, en algún caso 0,50 se usa por lo general, y calculamos la fuerza del cortante último del concreto que resiste. Está el FCB y tengo el largo y tengo la altura que tenemos que calcular. La altura está del plano de corte. Y en este caso es el D2, ¿no? Si vamos a calcular a D medios, el plano de corte va a tener una altura de D1. Entonces, para el punzonamiento, en todo caso, ¿cómo lo vamos a hacer? En el caso del punzonamiento, hay que tomar en cuenta las mismas consideraciones que la zapata aislada. Vale decir, voy a verificar en ambos casos, y lo voy a dibujar otra vez, para el punzonamiento, ahí está. Entonces, en el caso del punzonamiento, hay dos condiciones. Si el volado es menor que 2H y si el volado es mayor o igual que 2H. En un caso es rígido y en otro caso es flexible, ¿no? Entonces acá la verificación se realiza a la distancia de medios. Entonces tengo acá la distancia de medios en ambos sentidos. Entonces, esta distancia va a ser de medios. Lo mismo que en el caso de las cimentaciones aisladas.
Tengo acá la altura H. Y acá tengo la altura D. Entonces siempre voy a conocer la magnitud del valor D, porque eso hemos calculado con antelación. Entonces lo que se hace cuando se tiene que el volado es menor que 2H. Consideramos el área rectangular o lo que teníamos en nuestro trapecio, donde esta es la distancia B2, este ancho es A2, y consideramos el cortante en la longitud AB. La longitud AB es donde actúa el corte por punzonamiento y que esa altura tenemos que calcular. Por geometría se obtiene esta altura de corte por punzonamiento, ¿no? Y se verifica en esta longitud. Entonces es lo mismo. En este caso, el corte por punzonamiento B sub D va a ser igual a gamma F por sigma por el área del trapecio. Entonces el cortante va a ser igual gamma F por sigma, y el área es base mayor más base menor. Esta distancia es de medios, esta distancia es de medios, esto es B, ¿cierto? Esto es de medios, esto es de medios, esta alturita es de la columna B1. Y entonces tenemos el área, va a ser B1 más B2 más D, que multiplica a la altura. La altura va a ser A2 menos A1 menos D medios y todo sobre 2. Ahí está. Y el cortante último va a ser igual del concreto último a 2 veces la resistencia al corte del hormigón, el FCB, por la altura. En este caso va a ser la altura de esta alturita, que lo colocaremos en color verde, y le llamo D1. Entonces, esa será D1 por esta longitud. Esta longitud va a ser D más B1. Es el área del concreto que resiste al último. Entonces,
tengo que verificar que la fuerza de corte debido a la reacción del suelo sea menor o a lo máximo igual a la resistencia del concreto último de mi sección. Esa sería una condición. La otra es calculando el perímetro. Voy a dibujar acá. Si el volado es mayor que 2h, entonces en este caso el perímetro resistente va a ser este plano, este plano. Va a estar igual a la distancia de medios, ¿cierto? Esto vale de medios. Esta distancia y esta distancia vale de medios. Entonces, como esto vale B2, esto es A2. Esta es la columna, esto vale A1, esto vale B1. Entonces, en este caso, tendremos que calcular, acuérdense que este es por puzonamiento, lo he puesto acá por puzonamiento, calculemos el cortante con esta condición en que el volado es mayor que 2h. Y entonces voy a calcular el cortante debido a la reacción del suelo que tenemos acá. Por puzonamiento va a ser igual. Esta distancia es también de medios, ¿no? Entonces, tenemos que esto va a ser gamma F por la reacción del suelo, y lo mismo que en el caso de la zapata aislada, A2 por B2 le voy a restar el área que está a la distancia de la columna de medios. Entonces, en este caso, va a ser menos A1 más D medios, que son más de medios esta longitud, y B1 más de medios. Entonces estamos calculando a esta área grande, le estoy quitando esta área pequeña y tengo entonces el cortante que va a estar actuando en este plano, ¿no? En todo el perímetro que está en línea color tipo rojo. Y el cortante último del concreto último por punzonamiento, fíjense, va a ser igual a 2 veces
la resistencia al corte por la superficie perimetral. Ahora, ¿cuál es esta superficie perimetral? La superficie perimetral va a ser el perímetro, este lado, más este lado, más este lado. La superficie perimetral entonces es 2 veces A1 más D medios, ¿cierto? Este es A1 más D medios, A1 más 2 veces, más este largo, solamente sería un solo lado, B1 más D, ¿no? D medios más D medios sería D. Este sería entonces el perímetro. Y a este valor lo voy a multiplicar por la altura que va a ser este valor de 1. Y por tanto, por D1. Y entonces tengo que verificar que el cortante, debido al pulsionamiento de la reacción del suelo, tiene que ser menor o igual que el cortante del concreto último por pulsionamiento, ¿no? Entonces, esas serían las ecuaciones que he calculado para las dos condiciones. En nuestro caso, en el ejemplo, acá se da que es un cimiento, en este caso hemos calculado que el volado es mayor, entonces un cimiento rígido. Y se puede calcular también con un perímetro algo semicircular. Hemos calculado como si fuera un cimiento flexible. Y hay esta ecuación al final que también la da la norma CI, que en rigor es algo parecido, pero como les he mostrado, el cálculo lo mismo podemos hacer. Calculamos el cortante debido a la reacción del suelo y luego verifico el área del pulsionamiento, la superficie perimetral por la altura de corte y calculamos y verificamos que la fuerza perimetral, el cortante por pulsionamiento debido a la reacción del suelo es menor, o en este caso es mayor que el cortante último del concreto, ¿no? Se puede hacer la verificación de adherencia de las basas con la ecuación que ya conocemos, donde el cortante tiene que calcularse en ambos sentidos. El cortante, ¿a qué se refiere? Yo voy a tener dos tipos de armaduras. Estremecimiento. La armadura que vamos a tener es esta, de la viga, esta que va a subir en muchos casos hasta acá arriba, y la otra va a ser la de repartición de las losas. Va a estar así. Entonces, en todo caso, tendríamos la armadura
En el ancho de la viga es donde se tiene más densificada la armadura para la viga. Y acá menos. Y la armadura que corresponde a la losa. Tener algo así, ¿no? Entonces, el cortante se calcula una distancia de este cortante y se verifica la adherencia. Las ecuaciones las mismas. Y entonces, fíjense el pequeño cambio que se ha hecho. Ahí les muestro cuando hemos partido del cálculo como si teníamos la columna completamente de la misma sección y cuando hacemos el pequeño cambio de 0,3 a 0,4. No es significativo. En algunos casos, dependiendo de la longitud, en vez de 2,8, por lo general es 2,8 que se coloca a la altura del piso a eje, o restándole de la losa, pongamos 15 o 10, entonces vamos a tener casi 2,60, 2,70, que es lo normal. Y el ancho en la unión con la zapata a 0,40 tampoco es tan significativo. La colocación de la armadura, ahí está, como consultaban, la armadura para la viga sube hasta realzar un empalme más fuerte, vale decir, esta armadura, la armadura de la viga, vamos a tener que colocar un poquito más larga en la parte donde va a ir a la columna y luego viene acá, vas a colocar la armadura de esta manera. En cambio, la armadura transversal no es tan complicada, sino que solamente vamos a colocar de esta manera. Esta es la que va a irse amarrando con el de la columna. De la columna va a venir acá y se va a empalmar. Y luego hay que colocar, si tenemos, a ver un ratito, la armadura de la columna, tenemos que empalmar con una cierta longitud de empalme y la armadura para la columna, no se olviden que tiene que tener sus patitas. Si esta vamos a colocar hasta acá abajo, entonces vamos a tener que tener sus patitas de apoyo. Y luego colocamos los estribos desde la unión hacia arriba, ¿no? Ese es el detalle que tienen que poner constructivamente. Ahí está la cimentación medianera con un detalle constructivo. Ahí tienen la cimentación en corte. Fíjense que la armadura de abajo sube hasta la parte superior de la columna. Es bien importante, ¿no? Y si van a colocar acá la columna, entonces ahí está una junta del hormigonado. En algunos casos se coloca una pequeña capa puede ser de concreto o hormigón pobre de 5 a 10 centímetros. Luego colocamos las galletas para darle el revestimiento y sobre eso recién colocamos la pasilla, ¿no? Entonces ahí tienen el corte transversal y el corte longitudinal del cimiento. La armadura como tiene que ir doblada y en un sentido del ancho y este sería del largo, ¿no? Entonces eso hay que tomar muy en cuenta para colocar y ver cómo se va a vaciar. Fíjense la armadura, en el otro sentido estamos entrando hasta la columna. Eso es bien importante. Vista en planta, no se ve mucho las cosas, pero hay que tomar en cuenta en cuanto a los estribos, cómo van a ir colocados y cómo se tiene que armar. Eso es lo más de todo importante, porque esto va a ir a la obra. Entonces usted tiene que detallar bien clarito cómo tiene que armarse en el terreno. Ahí hay que indicar el revestimiento, cómo tiene que cubrirse en todo su contorno, cómo tiene que ser la armadura en un sentido y la armadura en el otro sentido, ¿no? Acá está la armadura para la viga y esta es la armadura de las losas. A su vez, dos
a su S1 que tiene que tomarse en cuenta. Bueno, entonces, para el caso de las cimentaciones esquineras, hay esto que cimiento esquinero con viga a nivel de techo. El detalle que acá se tiene que tomar en cuenta, por si acaso, y es parecido el cálculo, solamente acá, en el caso de los cimientos esquineros, hay un detalle importante. El cálculo es lo mismo que hemos hecho para la zapata medianera. En el esquinero calculamos el área, las alturas, las presiones al suelo, pero para la verificación de la presión al suelo, acá se hace lo mismo que en el caso de las zapatas medianeras, y para ver la distribución de las cargas. Acá, como ven, he calculado el área, las alturas, y luego veo para la transmisión de la carga que sea una carga uniformemente repartida. Calculo con esa ecuación larga, ahí tienen la ecuación, pero en el caso de tener zapatas esquineras, es beta menos 1 raíz cuadrada de 2, o sea, está dividido por ese valor. Y entonces acá se puede hacer también una pequeña pata de elefante. Ese es un pequeño detalle que uno tiene que tomar en cuenta. El otro pequeño detalle es con relación a hay que también verificar el deslizamiento, lo mismo. El cálculo de las presiones se puede calcular también considerando unos ejes en este sentido, y acá sí hay que tomar en cuenta que los momentos y las presiones al terreno no verificamos como hemos calculado en el caso de las zapatas. En el caso de la zapata aislada verificábamos si usted se fija acá, entonces se nos complica un poco más en el caso de las zapatas esquineras, pues cuando tenemos la zapata aislada, tenemos esta carga, tenemos este momento y tenemos este otro momento. Pero en el caso de la zapata esquinera, ya es diferente el cuento. Para verificar las presiones al suelo, porque voy a tener mis ejes en este sentido. Y tendría acá los ejes, el eje X, el eje Y, y la carga estaría acá. Entonces acá tenemos problema de desviaje, ¿cierto? Ya no es lo mismo que el momento va a estar en este sentido. Va a decir, vamos a tener un momento desviajado. Entonces ya el verificar las presiones ya no es lo mismo con la ecuación, pues que acá no se coloca esa ecuación, sino que verificamos que transmitamos la presión al suelo que sea una reacción fundamentalmente uniforme. ¿En base a qué? En base a la ecuación que estamos viendo que valora la rigidez de mi estructura, el área, en este caso como es cuadrada, es A2 al cubo, la fuerza de tracción, pero en este caso acuérdense, esta fuerza T es raíz cuadrada de la fuerza
T última. O sea, eso tienen que tomar en cuenta porque tenemos, como al ser esquinera, vamos a tener una fuerza KT, ya con una fuerza T, entonces hay que sacar y calcular con una fuerza T diagonal. Por eso que no me adentro mucho en este dimensionamiento de esta zapata medianera, porque les voy a tratar de confundir y no quiero eso. Entonces, el cálculo, fíjense, esta fuerza T es 2 veces la raíz de cuadrada de T, es decir, que estamos calculando una T en sentido diagonal. La otra consideración es acá lo mismo, el beta va a ser 1,25 y entonces el valor va a ser acá que tiene que ser menor a 0,323. No nos da y entonces tenemos que aplicar y ampliar el cimiento en un cierto ancho. Entonces, por ejemplo, en este caso lo hemos ampliado. Inicialmente era la sección de la columna, era 50 por 50 y hemos ampliado a 60 por 60. O sea, se hace como una pirámide truncada. Y verificamos también el deslizamiento con la fuerza T. Repito, esta fuerza T es la T proyectada, 2 veces la raíz cuadrada de T última, ¿no? Y el momento, eso es lo más complicado, porque se considera 2 vigas que están amarrando a la columna y tenemos que calcular un momento esviajado con este tipo de diagrama, algo parabólico, porque tenemos el momento, acuérdense que la reacción como tenemos una carga uniformemente repartida, entonces su resultante lo voy a colocar en color verde para distinguir. Va a estar acá en la línea. Entonces acá tenemos un brazo de palanca desviajado, ¿cierto? En este sentido. Entonces el momento con respecto a las vigas no sería tan complejo, considerando que tenemos una viga acá y tenemos otra viga acá que está amarrando a la columna. Pero para la losa es que tenemos que considerar un momento desviajado. Estas serían como vigas que están amarrando a la columna y el momento para la losa sería un momento desviajado. Y lo que recomiendan por eso en el texto, este momento flector que va a variar de esta manera en forma parabólica. Y el momento que se toma como volado, ahí tienen, es la reacción del suelo por A2 al cubo dividido 3, ¿no? Entonces, y el momento como viga es como hemos calculado más, eso no es nada complicado. El problema también es en cuanto a la verificación al corte punzonamiento, es lo mismo dependiendo si es rígido o si es flexible, eso no va a cambiar. Se calcula el cortante en este sentido. Como es cuadrada por lo general las cimentaciones esquineras, entonces calcula en un solo plano. Si fuera algo rectangular, como ven en la figura, ya nos complica un poco. Entonces, dependiendo de las dimensiones, que tiene que ver cómo lo va a calcular. Entonces, calcula y se hace una también como tipo pata de elefante, ¿no? Calcula de momento como placa y momento como viga. Voladizos virtuales y se va a hacer la verificación de la armadura. Entonces, se calcula también el cálculo de esfuerzo cortante y el punzonamiento, como hemos calculado para la zapata medianera, es lo mismo acá la zapata esquinera. Y las armaduras, acá, en este caso, como estamos considerando 2 vigas, entonces se coloca las armaduras como vigas
que van a amarrarse. También en la parte superior se hace como, como van a ser estas vigas, entonces se coloca y se amarra. La armadura va a ir en este sentido. Y del otro lado va a venir en este otro sentido. Pero como tenemos también esta, es lo que por eso parecería una armadura. Vamos a ver acá la armadura que se coloca. Se la amarra, se hace como horquillas. Y la armadura va a ir hacia arriba. Por eso que se muestra de esta manera el corte. Entonces son horquillas que van a comenzar a hacer la armadura para el caso de la zapata esquinera. Entonces la zapata esquinera, como les digo, tiene sus complicaciones, pero solamente en el caso del cálculo del momento flector y las verificaciones corte pulsionamiento son los mismos. Bueno, ok, estamos hoy día 26, nos veríamos todavía el 3 de mayo y para prepararnos para el examen de el 9, el lunes 9. Entonces ya se ha pasado esa notita que tienen que llevar a dirección para y ponerse, colocar el sello para poder participar en el examen en la facultad. Bueno, quedamos acá, jóvenes. Nos veríamos el Inge, día martes. Dígame. Inge, una pregunta más, por favor. Claro que sí. Inge, cuando calculábamos la losa con su área de influencia, nos daba una armadura. Y Ujú, luego calculábamos la viga virtual, que igual ujú, nos daba una armadura. ujú. Eh, Mi pregunta es, Inge, ¿esas dos armaduras lo sumamos o por separado ponemos? No por separado, por separado, por separado. No puede colocar su Está bien, mano. Inge. Gracias. No tiene por qué. Bueno, ya tienen su práctica. Yo creo que les voy a dar una práctica más de la zapata medianera, más que nada, y para que ustedes puedan tener, y de la zapata esquinera voy a ver si les proporciono algo, porque tiene su cierta complicación, pero prefiero que hagan el dimensionamiento de la zapata medianera como una práctica más. Y el día martes próximo vamos a ver losas, la platea para 4 columnas, y ahí creo que sí les voy a pasar la práctica de la zapata medianera y de la losa. O sea que tal vez este fin de semana no vamos a tener práctica, sino que vamos a dejar para la siguiente semana. Bueno, entonces quedamos acá y nos veríamos el próximo martes. Hasta luego, jóvenes. Solo, Inge. Hasta luego, Inge. Les recomiendo ver bien clarito el libro de Calavera. Cualquier duda me dice.